Con Spider-Man, los ojos lo dicen todo. En más de 60 años hemos pasado de esto a esto. Vamos a sumergirnos en la evolución del trepamuros favorito de todos. Hola y bienvenidos de nuevo a Carbon Scoring, el mejor lugar para la historia de cómics y figuras de acción. La belleza de los cómics es que siempre evolucionan, y por suerte las figuras de acción también. Esto es más evidente que nunca con el Hombre Araña. Vamos a rastrear la evolución del lanzador de telarañas, comenzando desde el principio. El resistente Steve Ditko creó el traje del Hombre Araña, y quizás más importante, su apariencia. No era grande y musculoso como Capitán América o Superman. Era delgado, acrobático, más acorde al cuerpo de un adolescente, pero era más que eso. Su movimiento, su postura, las cosas que hacen a Spider-Man, todo vino de la pluma de Steve Ditko. La primera imagen del trepamuros no la dibujó Steve Ditko. El editor Stan Lee rechazó la portada de Steve Ditko para Amazing Fantasy XV en favor de una imagen más clásicamente heroica de Jack King Kirby. Es difícil decir que Stan el hombre eligió bien ahí. Ahí ha habido un montón de figuras de Spider-Man de su primera aparición a lo largo de los años, pero ninguna ha superado la figura de la primera aparición de Spider-Man de Marvel Legends de Toy Biz de 2005 en la serie de figuras armables del Centinela. Esta figura tiene 20 años y sigue vigente, conservando todas las características de la primera portada. Tiene el logo de la araña exactamente como fue dibujado. Tiene el logo de la araña en la espalda con la cabecita. Ahora, claro, no es azul porque en ese número original estaba descolorido a azul, pero esta es la forma real. Pero lo más importante es que tiene los ojos. Ahora, estos son los ojos que Jack Kirby dibujó originalmente en esa portada, pero la portada fue entintada por Steve Ditko, así que hay mucho de Ditko en esa portada original. Y eso se volvió evidente que Jack Kirby no era la persona adecuada para dibujar a Spider-Man. Y no hay manera de que el personaje hubiera alcanzado el nivel de éxito que tuvo sin el estilo artístico de Ditko. Él era perfecto para este personaje, pero como puedes ver, en estos ojos son realmente delgados, casi como rendijas, y captura perfectamente lo que vimos en esa portada original. La apariencia de Spider-Man siempre cambiaba. En más de 3 años, con Ditko al mando, Spidey ganó una complexión más fuerte, y el negro alrededor de sus ojos se volvió mucho más grueso. Esto es glorioso. Es un gran momento para ser fan de Ditko. Últimamente han salido muchas figuras geniales al estilo de Ditko, comenzando con el 60 aniversario de Marvel Legends, Amazing Fantasy XV. Ahora esto, por supuesto, está pensado para representar el look de Amazing Fantasy. 15, pero en muchos sentidos, representa mucho más toda la etapa de Ditko. Los ojos son más grandes que los de la portada de Amazing Fantasy XV. Tienen una distribución de negro más o menos igual, pero siguen siendo pequeños como los ojos de Ditko. Aunque podría parecer un Amazing Fantasy XV, creo que en realidad refleja mejor la mayor parte del tiempo de Ditko en el título. Pero esa no es la única que hemos recibido, porque Mezco, en su línea 112 Collective, nos dio esta figura de la Era de Plata que realmente captura mucho de la estética de Ditko. Ojalá esto fuera más grande, pero es Ditko atrás. Al frente hay una araña muy precisa. Y ahora finalmente estamos empezando a ver algunos de los ojos más Ditko posibles. Mira qué tan grueso es el negro en la parte de arriba, mientras que todavía tiene buena profundidad en la parte de abajo. Tiene un poco de ese punto puntiagudo. Los ojos son algo planos, no se inclinan hacia arriba, como que van directamente de lado a lado. Este era, en mi colección, la mejor cabeza de Ditko que tenía hasta que conseguí esta personalizada. Pero tengo esta puesta. Cuerpo de Mafex, y también le agregué una telaraña personalizada debajo, además de manos personalizadas. Y para mí, ahora se ha convertido en mi Spider-Man de Ditko definitivo. De nuevo, negro grueso, recto sobre los ojos, buen grosor del negro debajo. El diseño de la telaraña coincide con el estilo de Ditko. Este diseño realmente captura al maestro en toda su perfección. John Romita Sr. siguió a Ditko a partir del número 39 y llevó a Spidey a nuevas alturas de popularidad. Su trepamuros era más heroico, redondeado y musculoso. El de Ditko, angular y ágil. Las clásicas líneas de Romita también llegaron a los ojos.
Aunque mantuvo la misma forma general que Ditko, cambió sutilmente los bordes negros, haciendo que el contorno fuera más grueso y pronunciado en el borde superior en comparación con el inferior. Los artistas que siguieron a Romita, Jill Kane y Ross Andrew, mantuvieron el mismo aspecto con solo pequeñas diferencias. Y el arte temprano de John Romita Jr., que cerró los años 70 y llevó al trepamuros a los 80, estaba claramente inspirado en el trabajo de su padre. Si creciste en los 70 u 80, la imagen de Spider-Man de John Romita Sr. es la que viene a tu mente al pensar en el personaje. Su arte estaba por todas partes, en cada camiseta y póster. Era la apariencia definitiva de Spider-Man. Y este Spider-Man retro con tarjeta creo que lo captura absolutamente a la perfección. Es un poco más musculoso. Es un poco más heroico en sus proporciones, pero la cabeza realmente capta las sutiles diferencias entre los estilos de Romita Sr. y Ditko. De nuevo, tienes un poco más grueso en la parte inferior y un poco más delgado en la parte superior, pero una de las mayores diferencias es la sutil gradación hasta la punta en las piezas oculares de Romita Sr. Si ves el de Ditko, puedes notar que el ángulo es mucho más pronunciado hasta ese punto, mientras que en el de Romita es mucho más gradual. Así que no tiene un borde tan puntiagudo. Los ojos en sí realmente se ven muy similares, pero hay diferencias sutiles que existen. Y esta figura es la indicada porque es un estilo tan clásico para Spider-Man que he usado en casi todas mis recreaciones de portadas hasta este punto, porque puedes colocarla en prácticamente cualquier escena de los años 70 u 80 y encaja perfectamente. Ilustrador excepcional y fanático de los años 70, Alex Ross imitó los ojos de Romita Sr., solo añadiendo lentes espejados en sus pinturas realistas al estilo Norman Rockwell. Spider-Man Classics era una línea de juguetes para niños. Venían con todo tipo de funciones de juego y accesorios extra de bonificación, pero Toy Biz incluía algunas piezas serias para coleccionistas en esa línea, como esta figura inspirada en Alex Ross. Puedes ver que tiene el diseño distintivo de Alex Ross en la parte de atrás y estos ojos son casi perfectos como los de Romita, pero con las lentes plateadas que Ross usaba en sus pinturas de Spider-Man. Una forma ingeniosa de agregar una figura a la línea de juguetes infantiles. Sería un error no mencionar a uno de mis artistas favoritos de Spidey, Ron Frenz, quien cerró la era clásica volviendo al inicio con un muy estilo Ditko, con ojos y líneas de telaraña más parecidos a los de Firme Steve que a los de Alegre Johnny. Compré esta cabeza personalizada pensando que era muy similar a una de las personalizadas de Ditko, pero mientras hacía este video me di cuenta de que en realidad es una representación perfecta de la forma en que mi artista favorito, Ron Frenz, dibujaba a Spider-Man. Puedes ver que tiene unas piezas de los ojos un poco más anchas que las que teníamos con Ditko e incluso un poco más anchas que las de Romita, pero tiene una curva hacia arriba más pronunciada que la de Romita, además de una distribución bastante equilibrada de los negros. Además, el tipo de patrón de telaraña extendido realmente se parece a la forma en que Ron Frenz dibujaba a Spidey en los años 80. Siempre es bueno ver que el artista de Spider-Man, cuando empecé a leer el título, reciba el crédito que merece por traer de vuelta un estilo clásico. Es increíble cómo esta escultura de la cabeza lo logra. Frenz también fue el artista principal durante la era del traje simbionte. Fue el brillante Mike Zeck quien inicialmente diseñó el traje negro para Spider-Man y tuvo la oportunidad de dibujarlo en el libro Marvel Super Hero Secret Wars, que técnicamente es donde apareció por primera vez. Pero en realidad, la mayoría de las aventuras de Spidey con este traje fueron dibujadas por Ron Frenz durante su etapa en Amazing Spider-Man. Y cuando ves este diseño, no solo es uno de los mejores diseños de cómics de todos los tiempos, sino que también tiene un patrón de ojos muy distintivo. Y este, que representa esa Secret Wars de principios de los 80 y el estilo de Ron Frenz, realmente está mejor representado por el que venía en el empaque retro. Y lo que ves es que tienes ojos que son más grandes que el contorno de los ojos tradicionales rojos y azules, pero no son tan grandes como algunos de los que estamos a punto de ver. Y tienen esa misma silueta distintiva, pero este tamaño y esta forma realmente capturan la era de Frenz Zeck para el traje negro. Pero al terminar los años 80, todo estaba a punto de cambiar.
¿De verdad crees que un artista mayormente autodidacta, que envió más de 700 propuestas y recibió 350 cartas de rechazo antes de conseguir su primer trabajo en cómics, cuando tuvo la oportunidad de ilustrar al personaje más grande de los cómics, iba a dibujarlo como alguien más? Si es así, entonces no conoces a Todd McFarlane. Spidey aún usaba el traje negro cuando Todd llegó a Amazing Hombre Araña, y no perdió tiempo en redefinir el aspecto del lanzador de telarañas. Hay personas que odian el cuerpo de Hombre Araña Pizza, y no lo entiendo porque a mí me encanta. Creo que es una representación increíble del estilo de Todd McFarlane. No es ni de cerca tan robusto como una figura de Ditko, y tampoco es tan heroicamente musculoso como una figura de Romita. Es simplemente largo, delgado y esbelto, y simplemente se ve como Todd McFarlane. Y este traje negro original de Pizza Spidey, con esos ojos enormes, está sacado directamente de las primeras ediciones de McFarlane en Amazing Spider-Man. Esto simplemente funciona. ¿Sabes? Él logra una pose tan dinámica y esos ojos tan grandes resaltan todo el estilo que Todd McFarlane le dio al lanzador de telarañas. Pero Todd fue claro, quería dibujar a Spidey con su traje rojo y azul clásico. Y para el número 300, apenas su cuarto en el título, ya había redefinido para siempre la apariencia de Spider-Man. Como Steve Ditko, los ojos de McFarlane cambiaron durante su etapa. Por suerte, esa evolución quedó inmortalizada en plástico. Nadie ha revolucionado la industria de los cómics y las figuras de acción como Todd McFarlane. Así que incluso en 1997, cuando Toy Biz se estaba alejando de hacer figuras basadas en programas y películas animadas y empezando a hacer figuras más fieles a los cómics, una de las primeras que produjeron fue este Todd McFarlane, inspirado en Spider-Man. Y ciertamente puedes ver esos músculos delgados aquí. Puedes ver todas las estriaciones de todo, pero la diferencia obvia son esos ojos. Hasta este punto, solo habíamos visto ojos de Spider-Man en estilo animado y pequeños. Y cuando salieron esos ojos tipo McFarlane, sabías que esto iba en serio. Pero las figuras de 5 pulgadas desaparecían rápidamente como el dodo. Y era momento de presentar la siguiente revolución en figuras de acción. Las figuras de 6 pulgadas con múltiples articulaciones. Y esta es la figura que considero la más importante en la historia de las figuras de acción. Y por supuesto es esa primera figura de Spider-Man Classics, con una escultura de cabeza basada en el trabajo temprano de Todd McFarlane en Amazing Spider-Man. Y simplemente captura esa mirada de ojos grandes con el bonito contorno negro alrededor. Ya sabes, tiene ese cuerpo atlético y ágil. Es simplemente increíble. El estilo de Todd cambió mientras pasaba más tiempo dibujando al lanzador de telarañas. Y más adelante, en la línea de Spider-Man clásico, salió esta figura. De nuevo puedes ver que las proporciones son muy diferentes a lo que tendríamos con un Ditko o un Ramita. Son mucho más largas, más esbeltas, más arácnidas, por decirlo de alguna manera. Pero aquí tienes una especie de versión posterior de los ojos de McFarlane, más grandes, angulares, con una forma un poco diferente. Ciertamente la forma de la cabeza ha evolucionado de una forma más ovalada a una que tiene una nariz y una barbilla visibles. Me pasé todo un video revisando todas las minucias del trabajo de Todd McFarlane en Spider-Man. Así que si quieres verlo, adelante. Todo estaba relacionado con esta figura, el nuevo Maximum Spider-Man. Y esta figura es tan buena en muchos aspectos. La articulación, el diseño del cuerpo, la aplicación de pintura, el logo en el pecho. Pero desafortunadamente realmente solo hicieron bien la mitad de los ojos. Esto está bastante cerca de ser un ojo perfecto de McFarlane. Mientras que esto realmente no sé en qué estaban pensando con esto. Y desafortunadamente también están algo separados, así que estamos a medio camino. De hecho, ya he comprado cabezas personalizadas para esta figura de Maximum Spider-Man, y no puedo esperar a tenerlas en mis manos y ver cómo se ven, y ver si realmente podemos llegar a la figura moderna perfecta y totalmente articulada de McFarlane. Desafortunadamente, cuando alguien revoluciona por completo una industria, todo lo que la competencia puede hacer es intentar imitar. Y en la mayoría de los casos, esos imitadores no se comparan. Muchos grandes artistas de cómics perdieron su rumbo al abandonar su estilo para dibujar a Spidey como McFarlane. Luke Ross fue uno de los mejores en emular el estilo de McFarlane, pero incluso sus figuras llegaban a la parodia al intentar mantenerse al nivel del maestro.
Sal Buscema fue un profesional consumado de Marvel Comics. Su década en The Incredible Hulk consolidó la apariencia clásica del personaje. Fue el artista original del segundo título individual de Spider-Man, Peter Parker, el espectacular Hombre Araña, iniciado en diciembre de 1976, donde su estilo se integró muy bien con el de la Casa de Ramita. Incluso al iniciar su segunda etapa en espectacular en 1988, que duró 8 años más, su Spidey mantuvo la apariencia de la era clásica. Sin embargo, la influencia de McFarlane era tan fuerte que Buscema pronto imitó el estilo de Todd. Siempre sentí que intentaba encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Algunos artistas continuaron lo que McFarlane logró, conservando su propio estilo. Erik Larsen sucedió a McFarlane como artista en Amazing Spider-Man. Mientras que Todd estaba fuertemente influenciado por la destreza artística de Neil Adams, Larsen creció con la espectacularidad de Jack Kirby. Erik Larsen es un artista difícil de encasillar en un solo estilo. Él dibujaba los ojos de Spider-Man de distintas formas en el mismo libro. Las piezas de los ojos variaban, podían ser redondas, entrecerradas, grandes o pequeñas. Realmente era algo inconsistente. Pero si intentabas revisar la totalidad de su arte en El Hombre Araña, lo único que se mantenía constante era la esquina afilada y puntiaguda, la esquina alta aquí en la parte superior de los ojos. Es casi como Batman con sus pequeñas orejas puntiagudas ahí arriba. La cabeza alternativa incluida con la figura de Mayfax creo que lo representa mejor. Obtienes el tamaño más grande al que estamos acostumbrados en el mundo posterior a McFarlane. Pero el punto de Larsen es lo que vemos aquí. Así que creo que este es probablemente nuestro aspecto más preciso de Erik Larsen. Spidey. Mark Bagley pasó de comenzar en los cómics al ganar la competencia del libro de prueba de Marvel Comics a convertirse en el artista de Spidey más prolífico de todos los tiempos. Su musculatura redondeada se reflejaba en las piezas oculares igualmente grandes, que eran de las más grandes en la historia del trepamuros. Mark Bagley se ha convertido en uno de los favoritos de los fans, alguien que tanto los creadores actuales como los aficionados consideran que está en el Monte Rushmore de los artistas de Spider-Man. Pero él tenía quizá el trabajo más difícil en la historia de los cómics. Tuvo que seguir a Todd McFarlane y Erik Larsen en el sorprendente Hombre Araña, y lo hizo admirablemente. Tengo esta cabeza personalizada de Bagley en el cuerpo versión 2 de Mayfax. Creo que el sombreado tipo cómic realmente resalta ese estilo de los años 90. Va acorde con lo que Bagley estaba haciendo en esa época. Pero lo que puedes ver son los ojos blancos más grandes que hemos visto hasta ahora. Más grandes que los de Todd, más grandes que los de Larsen. La característica distintiva de Bagley eran esos grandes ojos blancos que casi llenan la máscara. Ahora tiene negro alrededor, no es muy delgado y es más grueso arriba. Pero esta cabeza personalizada realmente captura muy bien el arte de Spider-Man de Bagley de los 90. Pero Bagley ya habría sido legendario solo por su trabajo en los títulos regulares de Spider-Man. Pero luego tuvo una participación sin precedentes en Ultimate Spider-Man junto con Brian Michael Bendis, donde reimaginan a Spidey como un adolescente. Y ese será su legado perdurable. Y puedes ver que hay muchas similitudes entre su Spider-Man regular del 616 y el Ultimate Spider-Man. Ambos tienen esas grandes piezas blancas redondas, más grandes, incluso más anchas que la propia máscara. Pero claro, el Ultimate tiene una zona negra más grande alrededor, lo que lo diferencia del Spider-Man regular. Y la cabeza es proporcionalmente más grande en relación al cuerpo para resaltar ese aspecto adolescente. Ya sabes, los niños tienen que ir creciendo para que sus cabezas se vean proporcionadas a medida que envejecen. Peter definitivo siempre tuvo la cabeza desproporcionadamente grande, y esta escultura personalizada lo captura perfectamente. Así que cuando pienso en Mark Bagley, el artista de Spider-Man más prolífico de todos los tiempos, son estos dos estilos los que realmente lo unen todo. Afortunadamente, nuevos artistas construirían sobre el pasado y dejarían su huella única en el trepamuros. Spidey tuvo un reinicio al cambio de siglo, y J. Scott Campbell fue quien hizo las portadas. Aunque algunos creen que Campbell solo imita a McFarlane, su musculatura y detalles únicos demuestran un estilo propio. He tenido esta figura, otra joya de Spider-Man Classics, llamada Spider-Man de McFarlane, más veces de las que puedo contar, pero les juro que no lo es. Está basada directamente en el arte de J. Scott Campbell, y aquí hay algunas características muy claras que te pueden ayudar a notarlo.
La musculatura abultada. Solo mira ese tríceps flexionándose ahí. Las manos y pies enormes y sobredimensionados. Están completamente fuera de proporción, pero con esos dedos puntiagudos, esa es una característica clásica de J. Scott Campbell. Y algo que él hacía específicamente durante esta época de portadas, el logo de la araña está mirando hacia abajo, algo que solo él hacía. Así que esto es específicamente de J. Scott Campbell. Y aunque sus visores se parecen mucho a los de Todd McFarlane, son mucho más estrechos. No son ni tan altos ni tan anchos. Hay una distribución uniforme del negro alrededor, y están como mirando casi hacia abajo. Cuando él mira hacia arriba, parece que te mira a ti. Otra figura absolutamente brillante escondida en la línea infantil de Spider-Man Classics, que replica perfectamente el arte de los cómics. Pocos artistas jugaban tanto con los ojos de Spider-Man como Humberto Ramos, quien solía cambiarlos, el tamaño y la forma de las párpados, a expresar sorpresa, miedo o emoción. Casi eran un personaje propio, por sí solos. Humberto Ramos es el artista de Spider-Man más polémico hasta ahora. Mientras hacía mi tarea para este video y revisaba a los diferentes artistas, vi muchísimos comentarios sobre cuánto odiaban su estilo. Son opiniones válidas, lo entiendo. Pero creo que se pierde el punto de su enfoque casi impresionista, especialmente al principio de su carrera con el trepamuros. Aquí tienes un cuerpo de Spider-Man clásico, pero con una nueva escultura de cabeza de Humberto Ramos. Y esto estaba en la línea de juguetes Spider-Man clásicos, el gran negro alrededor de los ojos. Incluso son ligeramente asimétricos, incluso en este ejemplo, pero esa mirada entrecerrada estaba destinada a transmitir expresión y realmente continuar contando la historia. Lanzaron una segunda versión con una escultura de Ramos aún mejor. Él tiene esa lente interna redondeada, y luego la lente entrecerrada de este lado, otra vez, con ese negro intenso del estilo de Ditko. Pero esto solo fue otro reutilizado del cuerpo de Spider-Man clásico. Afortunadamente, él obtuvo una figura que fue completamente esculpida y diseñada desde cero para su estilo. Mira estos dedos, mira qué grandes, bulbosos y estilizados son. Lo mismo aquí abajo con los pies. Los músculos dorsales, ya sabes, sobresalen de una manera casi caricaturesca, pero es la cabeza, esa cabeza con la mandíbula cuadrada y prominente, con esos ojos clásicos de Ramos, lo que hace que esta sea una de las figuras más únicas y específicas de un artista que hemos recibido, y una verdadera representación de un visionario. ¿Sabes? Puede que no te guste el estilo de Ramos, pero tienes que respetar el hecho de que no tuvo miedo de hacer lo suyo cuando se trataba de Spider-Man. Mientras que el arte de John Romita Jr. comenzó siendo prácticamente un clon del de su padre, su estilo evolucionó hasta convertirse en algo único, con un aspecto casi geométrico. Ahora, entrando en su quinta década dibujando las aventuras del trepamuros, John Romita Jr. sigue innovando. Cuando John Romita Jr. regresó a Spider-Man a finales de los años 90, había dejado atrás la imitación del estilo de su padre y desarrolló su propio estilo distintivo. Mucho más angular, mucho más cuadrado, justo como nos muestra esta figura de Spider-Man clásico. Desafortunadamente, en ese momento Toy Biz usaba demasiado lavado de pintura. Y por eso, esto realmente termina viéndose bastante sucio. Pero si logras ver las líneas reales, de verdad se parece mucho al arte de finales de los 90 de J.R. Jr. Ahora, afortunadamente, tengo una escultura de cabeza personalizada que creo que muestra mucho más claramente cómo es su estilo de arte. Básicamente es como si tomaras los ojos de su padre, y luego, como si estuvieras en el teléfono, los expandieras, porque las proporciones son muy similares a las de Ramita Senior. Más negro en la parte superior, un poco más pequeño en la parte inferior, pero en lugar de esas piezas de ojos blancas pequeñas de Ditko, simplemente las han expandido un poco. Así que esta realmente captura el aspecto moderno de J.R. Jr., quien sigue siendo un innovador en el mundo de Spider-Man. Ryan Ottley es parte de la nueva ola de artistas de cómics por su destacado trabajo en Invincible. Al terminar esa serie, se unió a Amazing, aportando su estilo único, que fusiona el dibujo de Ramos con las contorsiones de McFarlane, creando algo totalmente nuevo. Ahora estamos entrando en algo realmente innovador con esta cabeza personalizada de Ryan Ottley. Hemos visto tantas cabezas y piezas de ojos diferentes de Spidey hasta este punto, pero siempre han tenido cierto flujo, cierta curvatura.
Todo eso desaparece cuando empezamos a hablar de Otley. Todo está en ángulo. El blanco tiene el ángulo interior. El negro tiene un ángulo exterior ligeramente expandido. Y aunque puede ser difícil de ver, hay líneas agudas y marcadas justo en la nariz, que replican perfectamente su arte. ¿Sabes? El trabajo de Oti en Invincible fue, creo, en su mayoría autodidacta. Y su uso de formas angulares en lugar de formas circulares y bulbosas realmente hizo que el arte destacara. Y trajo ese mismo estilo a El sorprendente hombre araña. Y es genial que realmente tengamos esas líneas angulares, que desde lejos solo parecen los ojos de Spidey. Pero cuando te acercas, aprecias lo diferente que es este estilo. Demostrando que los ojos triangulares son el nuevo estilo para el artista de Spidey, Marco Sichetto ha traído su propio estilo característico a las aventuras del trepamuros en el título más popular de Spider-Man en estos días, Ultimate Spider-Man. Aunque este Peter de este universo es mayor, casado y con 2 hijos, el estilo de Marco recuerda a las primeras aventuras de Spidey. Si no lees Ultimate Spider-Man, el nuevo volumen con Peter Parker adulto, ojalá este video te convenza. El arte de Marco Sichetto es espectacular, y la escritura de mi compañero de Clemson, Jonathan Hickman, es de las historias de Spidey más cautivadoras que hemos visto. Ya sabes, tener a Spidey casado y con 2 hijos, la dinámica, la interacción familiar, simplemente le da un nivel completamente nuevo de narrativa a nuestro lanzador de telarañas favorito. Y el arte de Sichetto imita mucho de lo que vimos con Ryan Otley. Es este nuevo estilo, este aspecto más angular. De lejos parecen ojos de Ditko, pero de cerca notas que no tienen curvas reales. Mucho más angulares, mucho más alargados, como si los hubieran estirado hacia atrás, y se juntan muy pegados en el puente de la nariz. No es revolucionario, pero es lo suficientemente único como para ser singular y propio, y te permite reconocer a este personaje y a esta versión de Peter Parker instantáneamente. Así que ya hablamos de todo esto. Hemos repasado 60 años de historia de Spider-Man y la verdad, todavía me gusta más el de Ditko. Ese siempre va a ser el Spider-Man base para mí. Soy un gran fan de Todd McFarlane. Definitivamente aprecio todo lo que hizo para traer al personaje a la era moderna, pero también soy un clásico, así que me encanta el Spider-Man de Ditko. ¿Quién fue tu favorito y qué aprendiste del video? ¿Qué detalles del diseño y ojos de Spider-Man descubriste recientemente? Cuéntame en los comentarios. Y como siempre, para lo mejor en la historia de los cómics y figuras de acción, suscríbete a Carbon Scoring.